Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versículos del 10 al 17. Dice así la palabra del Señor. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. ¿Cuánto dicen amén? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Creo definitivamente que una de las características de los últimos tiempos, que hay muchas, y que ya muchas de ellas pues se están identificando, ¿no? Claramente, ¿no? Por lo que vemos, por lo que oímos, ¿no? Por lo que sucede, ¿no? Pero una de estas características que va a crecer y que está creciendo en estos tiempos es la polarización de las cosas. Es decir, que cada vez va a haber menos puntos neutros, cada vez va a haber menos lugares ambiguos, menos lugares parciales, menos lugares neutrales, menos posiciones que están en medio, ¿no? En el punto neutro, por llamarlo de alguna manera, y que en el Señor pues no va a haber tibios, no va a haber tibios, ¿no? En el Señor habrá fríos o habrá calientes, ya la neutralidad cada vez va a ser menor. Fruto de esa polarización, ¿no? Que no va a haber tonos grises, que solamente se va a ver o blanco o negro, ¿no? Que no va a haber una luz tenue, sino que va a haber luz o va a haber tinieblas, que no va a haber lámparas con la luz medio apagada, medio encendida, sino que va a haber lámparas encendidas con aceite o lámparas apagadas sin aceite. Va a haber persecución y va a haber victorias, vamos a ver sufrimientos, pero también vamos a ver milagros de Dios. Y vamos a ver una polarización cada vez mayor en muchas áreas, ¿no? De hecho, ya lo estamos viendo en las políticas, por ejemplo, antagónicas. Los políticos o los movimientos políticos se van también polarizando, o sea, es decir, o se van a un extremo o se van a otro, ¿ya? O comunismo o derechas o izquierda, o sea, es decir, los del centro, los neutros, van a ver van a ser cada vez menos, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice acá algo pues muy significativo, ¿no? En la iglesia, en el pueblo de Dios, pues también va a haber esta polarización, y en el mundo espiritual también va a haber este distanciamiento, esta polarización. Es decir, vamos a ver cómo el que es injusto pues se va a hacer más injusto todavía.
El que es inmundo se va a hacer más inmundo todavía. El que es perverso se va a hacer más perverso todavía. El que es mentiroso se va a hacer más mentiroso todavía. Pero dice también que el que es santo se va a hacer más santo todavía. ¿Cuánto dicen amén? El que es justo se va a hacer más justo todavía. Es decir, los extremos se van a agudizar y los puntos neutros van a desaparecer. Y va a haber como una especie de purificación para algunos o distanciamiento para otros, en la que unos se van a ir a un extremo y el otros se van a ir al otro extremo. Es decir, ya no va a haber lugar para los ambiguos, para los que quieren permanecer entre los dos extremos, entre los que quieren ser parciales, los que quieren estar en un lado y en otro, en el mundo y en el Señor, en la luz y en las tinieblas, en la gracia y en la no sé, o sea, eso va a desaparecer porque los extremos se van a polarizar. Y el que es injusto será injusto todavía, y el que es inmundo será más inmundo todavía. Pero el que es santo, dice, santifíquese todavía más. ¿Cuánto dicen amén? El que es santo va a ser más santo. El que es pecador va a ser más pecador. El impío va a ser más impío. Y así sucesivamente. Y va a haber una purificación en la iglesia y en el pueblo de Dios y entre nosotros. Es decir, no va a haber lugar para los ambiguos, para los parciales. Y por eso en la palabra de Dios pues nos advierte que no hagamos nada con parcialidad. Dice 1 Timoteo capítulo 5, versículos 21 y 22. 1 Timoteo capítulo 5, 21 y 22. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Dice, no haciendo nada con parcialidad, no haciendo nada de una forma neutral, parcial, no siendo ambiguo, no siendo parcial, no siendo, no queriendo quedar bien con todo el mundo y ser. Hay personas que quieren quedar bien con todos y esto no es posible, hermanos. El ser radicales nos va a llevar o nos va a provocar a tener muchos enemigos, a tener cada vez más enemigos, a ser perseguidos, a estar en el punto de mira, a decir, mira estos cómo viven, mira estos qué hacen, mira estos cómo son, porque no participamos de los extremos polarizados que el mundo nos quiere llevar. No haciendo nada con parcialidad, no siendo neutros, no siendo parciales, siendo luz o siendo tinieblas, siendo justos o siendo injustos, siendo santos o siendo inmundos, pero no va a haber ese punto neutro, ese decir yo estoy en el centro, estoy entre dos aguas, entre los dos extremos. Entonces, hermanos, no va a haber lugar para los ambiguos, para los neutrales, para los equidistantes. No va a haber lugares en los que uno se pueda refugiar y decir, yo estoy entre los dos extremos, yo estoy en el medio. No. Y hermanos, la palabra de Dios nos advierte que cuidado con los tibios y cuidado con los que tienen fragmentado el corazón y la mente. Porque los que están fragmentados no van a poder poner todas sus energías y todas sus fuerzas espirituales en un punto. Y por eso son tiempos en los que tenemos que centrar nuestras energías
en buscar a Dios y en crecer en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios, en nuestra consagración, en nuestra santificación. Amén. Y por eso el mensaje en esta mañana es que no va a haber lugares neutrales. Hay que acercarse a Dios y hay que tener una proximidad cada vez más definida en nuestras vidas. Como dice la palabra en Santiago, el texto anterior después nos dice: no impongas con ligereza a ninguno las manos, no participes en pecados ajenos, consérvate puro, cuida tu pureza, cuida tu santidad, cuida tu vida, no participes de pecados ajenos. Y Santiago capítulo 4, versículo 8 nos dice claramente, hablando de la cercanía que tenemos que tener con el Señor, porque hemos leído: el tiempo está cerca. La palabra cerca cada vez va a ser algo que vamos a escuchar y que se va a hacer vivo en medio nuestro, en nuestras vidas, la cercanía. Pero para acercarnos a Dios tenemos que hacer algo. Dice la palabra en Santiago capítulo 4 y versículo 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. El imperativo y la urgencia de este tiempo es acercarse más a Dios. Y hay dos formas de poder acercarnos, o hay dos formas de acercamiento. Una, nos podemos acercar por proximidad, y otra, o por cercanía, y otra nos podemos acercar por semejanza. Es decir, por proximidad o cercanía, uno, o por semejanza es como nos podemos acercar a alguien. Nadie puede acercarse a Dios por proximidad, porque por mucho que queramos tocar el cielo, nunca podremos, nunca lo lograremos, porque si lo hacemos así, Dios estará muy lejos de nosotros y no podemos acercarnos entonces a Dios por proximidad, porque no le tenemos cerca, no está próximo a nosotros, pero sí podemos acercarnos a Dios en semejanza. ¿Cuánto dicen amén? En semejanza. Y por eso dice la palabra que tenemos, para poder o para que eso se pueda producir, dice que tenemos que purificar nuestros corazones. Solo hay un camino, hay que purificar nuestro corazón. El que no purifique su corazón no va a poder acercarse a Dios por semejanza, ni por proximidad. Va a estar siempre lejos de Dios. Porque cuando purificamos nuestros corazones, cuando salimos de la tibieza, cuando salimos de la ambigüedad, cuando salimos de ese estado de equidistancia entre el mundo y Dios, entre la carne y el espíritu, cuando purificamos nuestras vidas del doble ánimo, como aquí dice, del entre sí y no, no o sí, arena, roca, roca y arena, verdad y mentira, mentira y verdad, luz y tinieblas, tinieblas y luz, entonces purificamos nuestros corazones. Y dice la palabra de Dios que es la mejor forma o la única forma de acercarnos a Dios. Significa acercarnos en semejanza, porque somos semejantes a Dios. Amén. Y podemos tener, hermanos, personas que están, yo de hecho tengo muchos hermanos que están en la lejanía, pero que están más cerca de mí que a veces aquellos a los que veo cada día, pero aunque les veo cada día, siento que están muy lejos de mí. No sé si a ti te ocurre, a mí sí. Y son más los que están lejos, que los siento próximos, que los que están cerca y que les veo cada día, pero que el Espíritu me hace verlos de lejos, a la lejanía. ¿Por qué? Distantes. ¿Por qué? Porque aunque están muy lejos, pues tenemos el mismo corazón y el mismo espíritu. Y otro que estando muy cerca, en distancia, pero a la vez muy lejos, porque estamos distanciados en nuestro corazón. Amén, hermanos. Y por eso dice la palabra
que nos acerquemos a Dios. Pero acerquémonos ¿cómo? Purificando nuestros corazones. Acerquémonos ¿cómo? Limpiándonos. Dice, vosotros, pecadores, dice, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Purificad vuestros corazones. Entonces, hermanos, acerquémonos, y para acercarnos a Dios nos tenemos que definir, definiéndonos, marcando los perímetros, porque lo que hace el diablo es desdibujar los límites, los perímetros, para que todo sea neutral, para que todo sea ambiguo, para que todo sea gris, para que todos entren en el mismo costal, en el mismo saco, para que no haya extremos. El diablo quiere provocar ambigüedad, neutralidad, globalizar. Y de hecho el mundo se está globalizando para que todo entre en el mismo saco. Pero hermanos, nos tenemos que distinguir. Y la palabra dice que en Lucas capítulo 21, versículo 28, dice la palabra de Dios que cuando acontezcan estas cosas, cuando sucedan estas cosas, Lucas 21, 28, dice, erguíos y qué más, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando acontezcan estas cosas, dice el Señor, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Levantar la cabeza, hermanos, es tener la cabeza bien puesta, bien colocada. ¿Cuánto dicen amén? Levantar la cabeza es tener la cabeza bien amueblada, por decirlo de alguna manera, por tener los muebles en su sitio, en su lugar. No podemos pretender meter en el aseo de baño un juego de sala, porque no tiene sentido. Los muebles tienen que estar cada uno en su lugar, haciendo la función para ser utilizados en cada lugar. Pues así es la cabeza, hermano. Nuestra cabeza tiene que estar bien amueblada. Los muebles tienen que estar cada uno en su lugar. Los pensamientos tienen que estar ordenados. Y todo tiene que estar bien ordenado en nuestra cabeza. Eso es tener la cabeza levantada, bien puesta, para enfrentar los tiempos que vivimos con dignidad. Amén. Con dignidad. Y para mí la mayor dignidad es ser un hijo de Dios, es ser una hija de Dios, es ser un siervo de Dios, es ser una sierva de Dios. Y no hay mayor dignidad que ser hijo de Dios, reconocido de Dios. El mundo nos menosprecia o nos va a menospreciar cada vez más porque creemos y confiamos más en Dios que en los poderes fácticos humanos y en el sistema de este mundo. Y es por eso que tenemos que vivir dignamente conforme al Evangelio de Jesucristo. Pablo dijo, compórtate como es digno del Evangelio. Amén. Compórtate como es digno del Evangelio. Es decir, dignifica el Evangelio en tu vida. No lleves el Evangelio como el que lleva una chaqueta puesta encima, no. Hay muchos que van de evangélicos por la vida, pero luego sus hechos, sus frutos, sus vidas son un desastre, hermanos. No, eso es hacer indigno el Evangelio. El apóstol Pablo decía, compórtate como es digno del Evangelio. Amén, hermanos. Y nadie que no tenga la actitud de purificar su corazón podrá vivir como es digno del Evangelio de Jesucristo y vivir conforme a ese patrón de Dios. Entonces, hermanos, es tiempo de levantar la cabeza. Quizás muchos estén pasando por el síndrome del avestruz. ¿Qué hace el avestruz? ¿Qué hace el avestruz? Esconde la cabeza. No porque tenga miedo, lo hace para buscar comida, para
Hay un mito, ¿no?, de que hay un dicho que dice: no escondas la cabeza como el avestruz, pero en sí no es que lo haga por miedo, por temor, sino que lo hace porque busca alimento, porque busca ciertas cosas, ¿no? Pero es un dicho, ¿no? Y es muy real, es una metáfora muy real, ¿no? No escondas la cabeza como el avestruz. Solemos decirle a aquel o aquella que esquiva las confrontaciones, que huye, que rehuye de las responsabilidades, o que escapa de aquello que pueda ser un problema en su vida o que le pueda ocasionar un problema, y entonces lo que hace es rehuir, esconder la cabeza y decir: no, esto no va conmigo, me aparto y chao y ya está. No, pero los que somos luz no podemos esconder la cabeza. ¿Cuánto dicen amén? Porque no se pone una luz debajo del almud, ni se pone esto debajo del candelero, dice la Escritura, sino que se pone ¿en dónde? En lo alto, y alumbra a todos los que están en la casa. No podemos esconder la luz, no podemos lavarnos las manos ante las injusticias, ante las mentiras del diablo, ante los engaños y ante la obra que Satanás hace paralelamente, hermanos. Porque si no, no estamos dignificando el evangelio que predicamos. Amén, hermanos. Y tenemos que comportarnos como es digno del evangelio, pero para eso hay que estar purificado, para eso hay que estar en el extremo, hay que ser santo. El que sea santo, santifíquese más todavía. El que sea luz, sea más luz todavía. El que esté ungido, reciba mayor unción todavía. Y esto lo vamos a ver, hermanos. Tú verás en qué extremo vas a estar. La ambigüedad se va a terminar, la neutralidad va a desaparecer, la tibieza va a desaparecer. O estás en el extremo de los iluminados, de los ungidos, de los santos, de los purificados, o estarás en el extremo de los pecadores, de los impíos, de los mentirosos, de los fornicarios, de los idólatras, de los adúlteros, de los mentirosos, de los injustos. Cuando a alguien le va mal en la vida, en las circunstancias de la vida, solemos decir: es que no levanta cabeza, ¿no? Ha dicho, ¿no? Cuando a alguien vemos que le va mal continuamente, que comete errores continuamente, que cae en los mismos pecados, en los mismos errores, decimos: es que no levanta cabeza. Es que siempre cae en los mismos errores, siempre cae en los mismos pecados, en los mismos vicios, en las mismas debilidades. No levanta cabeza. Entonces, hermanos, es tiempo de levantar la cabeza. ¿Cuánto dicen amén? Es tiempo de definirnos, porque para levantar la cabeza, usted y yo nos tenemos que definir en qué extremo queremos estar, en qué lado queremos estar. Si no, no podremos levantar la cabeza, porque tendremos que levantar la cabeza con los malos y con los buenos, y tendremos que ser definirnos. Estar bien definidos, tener los muebles bien puestos, bien ordenados, la cabeza bien amueblada, hermano, y no vivir trasnochados. Los que viven trasnochados son los que andan en tinieblas, los que no saben dónde están, los que están totalmente fragmentados, divididos en su corazón y en su mente. Siempre el Evangelio de Cristo y su palabra nos va a llevar a definirnos de qué lado estamos y en qué lado estamos. Y siempre el Evangelio de Cristo nos va a provocar a que le demos una respuesta. Jesús siempre nos va a estar provocando para que le respondamos. Jesús les dijo a sus discípulos: ¿acaso queréis iros vosotros también? Es tiempo de definirnos en qué extremo estamos. Aleluya. Y esa pregunta nos debe llevar a indagar en lo profundo de nuestro corazón y preguntarnos: ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y hacia dónde voy? ¿Cuál es mi compromiso con Dios? Porque el Señor nos interpela con su palabra, hermanos,
porque vivimos tiempos en los cuales va a haber una polarización del mal y del bien. Y va a haber muchos cristianos que por su falta de compromiso, por su ambigüedad, por su parcialidad, por su neutralidad, por estar en el centro, por estar entre los dos extremos y ni en un lado ni en otro, van a ir para atrás y no hacia adelante. Espero que no nos pase a nosotros. El tiempo es corto, dice Pablo. El tiempo es corto, les dijo Pablo a los corintios. El tiempo es corto, hermanos, les dijo, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviese, que los que compran como si no poseyesen, que los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, que el que llora como si no llorase, porque la apariencia de este mundo se pasa. Les dijo el apóstol Pablo, el que tenga esposa como si no la tuviera, porque, bueno, pues todo es pasajero. El que compra como si no poseyese, porque al final no poseemos nada. El que disfruta de este mundo como si no lo disfrutase, porque los deseos de este mundo son pasajeros. El que llora o el que ríe como si no llorase o riese, porque la apariencia de este mundo, dice, la apariencia de este mundo se pasa, porque el mundo es aparente, no es real. La única realidad que tenemos es el Señor mismo en su semejanza. Amén. Entonces, hermanos, nos está hablando el Señor que tenemos que levantar la cabeza. ¿Cuánto dicen amén? Leamos Salmos capítulo 3, versículos del 1 al 3, cuando dice la Escritura, dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. ¿Se han multiplicado tus adversarios? Dice, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Yahvé, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén, hermanos. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Así que, hermanos, es tiempo de levantar la cabeza. Es tiempo de alzar los ojos a los montes, porque sabemos que de allí vendrá nuestro socorro, dice el Señor, y nuestro pronto auxilio. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Una cabeza alta y erguida no quiere decir que sea un síntoma de altivez, más bien todo lo contrario, es la dignidad de tener la cabeza bien alta por ser un hijo de Dios, no por creerte más, no por creerte. Normalmente estamos acostumbrados a que el que levanta mucho la cabeza es el altivo que tiene de qué jactarse, es el soberbio, es el prepotente, es el sabio de este mundo, es el rico de este mundo, el altanero, pero no tiene por qué. Porque uno puede levantar la cabeza en su soberbia, pero llevar la cabeza bien baja. Pero uno en la dignidad que nos da Cristo, podemos y debemos levantar la cabeza. Es la dignidad de tener la cabeza bien alta por ser un hijo de Dios, un siervo de Dios, y de vivir como es digno del Evangelio. Aunque sea radical, pero mejor estar en el extremo de los radicales con Cristo que vivir en la ambigüedad, en la neutralidad nauseabunda de estar entre dos extremos, entre dos lados. El Señor cada vez va a radicalizar más a sus seguidores. Amén, hermanos. Para que sus seguidores sean totalmente radicales. O eres un radical o serás un ambiguo y al final el que es inmundo será más inmundo todavía. El que es ambiguo será más ambiguo todavía. El que es injusto más injusto todavía. El que es mentiroso y engañador, más mentiroso todavía. Pero el que es santo será más santo todavía. Amén. Y digo nauseabunda porque así es la tibieza, es nauseabunda. Así dijo el ángel que escribió
a las 7 iglesias, a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor, fueses frío o caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Fíjate lo que dice el Señor. O frío o caliente, pero tibio no. Neutral no. Parcial no. Ambiguo no. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, dice el Señor, ¿qué haré? Te vomitaré de mi boca. Y por eso dijo que la tibieza, la frialdad, la ambigüedad, la neutralidad es nauseabunda, produce vómito. Y el Señor dice, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que tú dices. Yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Yo me valgo por mí mismo, yo soy suficiente, yo soy muy capaz, yo tengo conocimiento, experiencia, yo soy alguien. Eso dices tú, pero ¿qué dice el Señor? Pero no sabes que eres un miserable, pobre, desventurado, ciego y desnudo. Eso es lo que tú dices, pero ¿qué dice el Señor de ti? Porque no es lo que tú digas de ti mismo, es lo que diga el Señor de ti. Amén, hermanos. No sabes que tú eres un pobre, le dice el Señor a este que dice, yo soy rico y me he enriquecido. Pero no sabes que eres un pobre, un miserable, un ciego, un desventurado, un desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que creas, que unjas tus ojos con colirio para que veas, que laves tus vestiduras y que te arrepientas, dice el Señor, porque yo vendré de pronto. Y si no te arrepientes, ¿qué dice el Señor? Quitaré tu candelero de su lugar. Ay, amigo, si el Señor nos quita el candelero, estamos perdidos. Pablo les dijo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Usted ha resucitado con Cristo? ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Dice, buscad las cosas de ¿dónde? Buscad las cosas de arriba, levantar la cabeza, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Verso 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Qué hermoso es esto, porque habéis muerto. Y vuestra vida, como habéis muerto, tu vida está escondida con Cristo. Ya no tienes que esconderte, porque tu vida está escondida con Cristo. Y eso es hermoso, hermanos. Eso es confianza, eso es seguridad, eso es vivir seguro y confiado porque sé que mi vida está escondida con Cristo. Amén. Está escondida en el costado de Cristo, amén. Ahí es donde está la verdadera iglesia, en el costado donde la lanza del soldado romano le alanceó y brotó sangre y agua en la hendidura de la peña. Como le dijo el Señor a Moisés, yo pasaré, mi gloria pasará y tú no me verás, pero estarás en donde, le dijo, en la hendidura de la peña. Oh paloma mía, dice Cantar de los Cantares, que estás escondida en las hendiduras de los parajes, dice, de las rocas, dice, hazme oír tu voz. Está escondida. La novia, la verdadera novia, está escondida en Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Estás escondido en Cristo? ¿O estás escondido ¿de dónde? ¿De qué te escondes, no? Escondidos en Cristo, hermanos. El que está escondido en Cristo ya no necesita esconderse. Ya va con la cabeza bien alta, porque camina seguro en Cristo Jesús, porque no tiene temor, porque todo le respetan, porque es respetado. Amén, hermanos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos. Pablo, en la segunda epístola a Timoteo, le da unas enseñanzas
tremendas. Todo este libro, toda esta segunda epístola de Pablo a Timoteo, es la última epístola de Pablo antes de morir, porque al final le dijo: mi partida está pronto, voy a morir. Y cuando alguien va a morir, lo último que dice en su vida es el legado o las instrucciones que quiere dejar, es su testamento, ¿verdad? Eso es lo más importante, las últimas palabras de alguien, ¿no? Antes de morir, cuando ya su partida está cerca, cuando Pablo decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de vida que Dios ha prometido para aquellos que le aman. Mi partida está cerca. Y Pablo estaba preso cuando escribió aquella epístola a su discípulo amado Timoteo, y le dice desde la cárcel romana donde estaba apresado. Dice: por lo cual, el capítulo 1, 2 Timoteo 1, versículos 6 y 7, le dice: por lo cual, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén, hermanos. Aviva el fuego del don de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Pablo le recuerda a Timoteo acerca del poder necesario del Espíritu Santo de Dios, de la unción del Espíritu Santo. Le recuerda que él había sido bautizado con el fuego del don de Dios. Le recuerda que no debía descuidar lo más importante que era en su vida, que era el don del Espíritu Santo que había recibido por la imposición de sus manos. Por lo tanto, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, o avivamos el fuego se acaba; o avivamos el fuego se apaga; o avivamos la llama se apaga; o buscamos aceite para llenar las lámparas, o si no, la lámpara se apaga. No va a quedar una luz tenue; o se apaga o alumbra cada vez más. El que alumbre más todavía. El que esté apagado se apagará completamente. Luego dice también, le dice después: por tanto, no te avergüences del Evangelio y de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences del Evangelio. Le dice: llévalo con valentía. Y lo dice un hombre que estaba ¿dónde? Estaba preso por causa del Evangelio. Y le dice: yo estoy en cadenas, pero el Evangelio, dice, no está preso. Amén, hermanos. Y lo decía un hombre que estaba a punto de morir en la cárcel, y aún desde la cárcel le estaba infundiendo ánimo a su discípulo Timoteo, y le decía: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, de amor, de dominio propio. Y no te avergüences del Evangelio, da testimonio del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo. Llévalo con valentía, llévalo con dignidad, compórtate como es digno del Evangelio, defínete y aclárate, y ten la cabeza bien levantada, bien amueblada. Estaba diciendo Pablo a Timoteo: pon los muebles en orden en tu casa. O estás de un lado o estás del otro lado. ¿De qué lado estás tú? Porque, hermanos, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Ahí está hablando claramente de los extremos. O estás conmigo o estás contra mí, dice el Señor. No puedes decir yo estoy aquí, Señor, yo te amo, pero tú sabes que te amo, pero también y estoy aquí, Señor, y hey. No, o estás allá o estás acá, hermano. No hay ambigüedad, no hay parcialidad. El Señor te dice: el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, el que conmigo no trabaja, el que conmigo no sirve, el que conmigo no se esfuerza, el que conmigo no se santifica, es contra mí. Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Gloria a Dios.
Aleluya. Jesús era, hermanos, y fue tan agresivo en su predicación. ¿Fue agresivo Jesús? Jesús no daba lugar a la ambigüedad. Jesús no daba lugar a la parcialidad. Jesús no quería verse rodeado de una gran multitud de seguidores pasivos, emocionales, sin definir, sin los muebles bien ordenados, sin la cabeza bien amueblada. Y por eso su palabra fue tan agresiva y tan dura a veces, que hasta los discípulos dijeron: dura palabra es esta, ¿quién la podrá obedecer? Dijeron sus discípulos cuando Jesús les habló de comer su carne y beber su sangre, y el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no tendrá parte conmigo. Después de la multiplicación de los panes, de los peces, no daba lugar a que nadie fuera equidistante. Jesús no daba lugar a que nadie fuera equidistante, hermanos. Y a los que pretendían quedarse, el Señor les apretaba con la espada aguda. A los que pretendían seguirle y quedarse con Él y estar cerca de Él, Jesús les apretaba las tuercas, hermano. Jesús les ponía los muebles en orden, les hacía que se definieran. ¿Quieres seguirme? Deja las redes, deja la pesca, deja tu familia, ven y sígueme. Y al instante dejaron las redes y le siguieron. Es decir, Jesús les decía: no hay puntos neutros, no hay ambigüedad. Conmigo o vienes conmigo o te vas contra mí. Porque Jesús no quería rodearse de seguidores emocionales, religiosos, emotivos, gente buena, buena gente. Todos somos buena gente. Ustedes son todos muy buena gente, hermanos. Todos ustedes. Pero no todos están con Jesús. No todos son seguidores de Cristo. Son buena gente, por supuesto que sí. Pero, hermanos, el infierno va a estar lleno de buena gente. Va a estar lleno de buena gente. El infierno va a estar lleno de buena gente. El ser buena gente no te va a salvar. El ser un buena gente, alguien educado, eso no te va a salvar, hermano. Jesús le dijo a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Nicodemo, alguien que quería ser equidistante entre la religiosidad y el evangelio. Alguien que quería tantear las opciones, las posibilidades. Alguien que quería acercarse a Jesús, pero de lejos. Era un rabino fariseo de la sinagoga. Era un docto de la ley. Era un religioso desde la cabeza hasta los pies. Y quería acercarse a Jesús, pero no quería dejar la religión. Quería tenerlo todo en cierta manera. Y hermanos, no se puede tener todo. No se puede tener las peras duras y las maduras, hermano. No se puede tener la luz y las tinieblas. No se puede tener, la carne no puede convivir con el espíritu. Purificad vuestros corazones. Pero el Señor no quería ese tipo de seguidores. Por eso le dijo a Nicodemo: mira, Nicodemo, muy bien, ya estoy de acuerdo contigo. Eres un hombre recto, eres un hombre intachable, eres un hombre 10 puntos. Eres un hombre ya. Y Nicodemo fue a Jesús y empezó a lanzarle halagos. Maestro, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios contigo. O sea, le llenó de halagos, pero Jesús no se alimentaba de los halagos de los hombres. Mira, Jesús le dijo a Nicodemo: mira, Nicodemo, déjate de historias, déjate de que si yo soy no sé qué, de que si nadie, déjame de echarme flores, que yo no necesito que me eches flores. Mira, Nicodemo, a ti te digo, te es necesario nacer de nuevo si quieres ver y entrar en el reino de los cielos. Pero, Señor, si soy viejo, bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Entonces, hermanos, Jesús solo quiso rodearse de unos pocos que decidieron dejarlo todo
para seguirle de una forma incondicional. Y entre muchos escogió solo a 12, que fueron capaces de seguirle cumpliendo con el polo más opuesto, siendo radicales. A Jesús, hermano, le mataron, entre otras razones, una porque, cuando buscaron de qué acusarle a Jesús, no encontraron de qué acusarle. Le dijeron que no pagaba los impuestos, ¿no? Y otra acusación fue pues que, una de las acusaciones que tuvieron los romanos contra Jesús, ¿cuál fue? Fue pues que era que estaba creando un sistema paralelo, opuesto al de ellos, ¿no? Era como un revolucionario, ¿no? Y al que ya existía en Roma, ¿no? Que fue una de las acusaciones que tuvieron los romanos contra Jesús. Y podríamos pensar que era normal porque era un revolucionario y que iba detrás de la gente, que iba a la gente y les decía, déjalo todo, sígueme y ven conmigo, ¿no? Era algo que revolucionaba, ¿no? Cuando era uno el que le seguía, pues podía ser algo anecdótico, ¿no? A este se dejó lavar el cerebro y lo dejó todo, lo vendió todo, dejó la barca, dejó las redes y le siguió. Está loco, ¿no? En hacer eso, ¿no? Pero cuando ya fueron muchos más los que se entusiasmaron siguiendo a Jesús, dejando las redes, dejando sus empleos, dejaban de servir al sistema de este mundo para dedicarse al servicio de Dios siguiendo a Jesús, entonces los romanos abrieron los ojos y entonces dijeron, wow, este hombre es peligroso. Este hombre es un peligro. Este hombre está provocando una sedición, una revolución con su forma de vida, con su llamamiento, con su forma de ver las cosas. Se está levantando contra el sistema romano instaurado. Y entonces, pues, dijeron, vamos a detenerle. Vamos a pararle los pies, vamos a acusarle de algo y entonces le vamos a crucificar. Y en la iglesia tiene que ocurrir algo parecido, hermanos. El día que muchos digan, ¿para qué estoy malgastando mi vida en esto que no me aprovecha? Voy a servir a Dios con todo mi corazón. En esa misma proporción de entrega y servicio a Dios vamos a tener proporcionalmente la misma persecución. Y en medio de cualquier situación espero que nos comportemos siempre como es digno del Evangelio. Amén, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Ya terminamos. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén, hermanos. Pablo le dijo a Timoteo una vez más desde la cárcel, próximo a morir, en una situación complicada, le anima a su discípulo Timoteo y le dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, estoy aquí en la cárcel, voy a morir, pero no me avergüenzo. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque yo sé a quién he creído. Amén, hermanos. No en quién he creído. Yo sé a quién he creído, no en quién. Hay que creer, hay que saber a quién le has creído, no en términos generales, es decir, yo creo en Dios. No, créele a Dios lo que te dice a ti personalmente. Créele a Dios. Yo sé a quién he creído y que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén, hermanos. Y por eso más adelante le dice en el capítulo 2, ministrando nuevamente a Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es
en Cristo Jesús. Aleluya, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Haz discípulos, levanta seguidores, predica el Evangelio. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, porque no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y al mundo. No podemos estar en dos ejércitos. Nuevamente la palabra nos lleva a un extremo. Amén, hermanos. A un extremo. Nos lleva a un extremo, nos lleva a que tenemos que definirnos y que no podemos andar en la ambigüedad. Aleluya. Y más adelante dice en los versos 15 y 16 del mismo capítulo 1, versos 15 y 16, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Estoy leyendo los versos 15 y 16 del capítulo 1, de 2 de Timoteo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Le estaba diciendo a Timoteo, no es tiempo de enredarse, Timoteo, no es tiempo de distraerse, no es tiempo de enredarse en cosas que no son importantes, no es tiempo de profanas y vanas palabrerías, no es tiempo de religión vana, no es tiempo de malgastar nuestra vida y nuestro tiempo en fábulas, en asuntos cotidianos, en cosas vanas, sino que tenemos que enfocar bien y tenemos que ir al grano de las cosas, porque si no, el impío va a ser más impío todavía. Dice aquí al final, dice, porque evita profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque conducirán ¿a qué? Más y más a la impiedad. El que es impío será más impío todavía. Amén, hermanos. La lejanía de Dios siempre aparece en los corazones, como Isaías profetizó cuando dijo, dice pues el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus, ¿y qué más? Y con sus labios. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios. ¿Y qué más dice? Pero su corazón, ¿dónde está? Su corazón está lejos de mí. Se acerca con su boca, se acerca con sus labios, se acerca con su identidad de evangélico cristiano, se acerca levantando las manos en el templo, se acerca con sus labios, pero su corazón no ha sido purificado, hermanos, y entonces no sirve de nada. Y su mandamiento de hombres y su temor de mí, dice, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El tiempo está cerca, hermanos. Amén. El que es injusto será más injusto todavía. El que es inmundo será más inmundo todavía. Pero el que es justo practicará la justicia más todavía. Y el que es santo se va a santificar más todavía. Amén, hermanos. Así que purifíquemonos, limpiémonos, limpiemos nuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El doble ánimo es uno de los mayores lastres, pesos que muchos cargan. Doble ánimo es claramente una fragmentación, es claramente una falta de definición, de estar definidos, con objetivos confundidos. Y claramente lo que produce es inconstancia, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la Biblia.
Acerquémonos más a Dios y Él se acercará a nosotros. Limpiémonos, purifiquemos nuestros corazones, acerquémonos a Dios en semejanza y Él se acercará a nosotros en poder. Amén, hermanos. Acerquémonos a Dios en semejanza y Él se acercará a nosotros en poder y permanecerá a nuestro lado, abriéndonos, alumbrándonos el camino que tenemos que andar. Gloria a Dios. Termino. Hebreos 4 y oramos. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Solamente hay un lugar donde te tienes que acercar, es la gracia de Dios, porque tú no puedes, tú por ti mismo no puedes acercarte a Dios. Pablo le dijo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y dice, y no tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús, dice que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Él se compadece de nuestras debilidades. Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos a Dios confiadamente al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. Porque la ayuda, hermano, nadie te va a ayudar. No esperes ayuda de nadie. Los hombres podremos darte una ayuda, una mano, sí, hay manos ayudadoras. Hay algunos que son ayudadores, que ayudan. Pero, hermanos, Dios es el socorro, el auxilio. Y es la gracia de Dios la que tiene que ser suficiente en nuestras vidas. Pero levantemos la cabeza. Levanta la cabeza. ¿Tienes el síndrome del avestruz? Levanta la cabeza, porque el Señor te dice, erguíos y levantad la cabeza, porque el tiempo de vuestra redención está cerca. Pero purifica tu corazón, porque si no lo haces, los extremos se van a hacer más extremos todavía, de tal manera que cada vez los puntos serán más equidistantes unos de otros. Y repito, el que es injusto será más injusto todavía. El que es impío será más impío todavía. El pecador será más pecador todavía. El perverso será más perverso todavía. El mentiroso será más mentiroso todavía. Pero el que es santo será más santo todavía. El que es justo será más justo todavía. Habrá un crecimiento en algunos que quieran realmente purificar su corazón delante de Dios para decir, yo Señor quiero estar en los de este lado, en los que van a ser más ungidos todavía, más santos todavía, más justos todavía, hasta que venga el Señor. Amén, hermanos. No quiero estar de los que van a ser de lo malo, lo peor, porque todo se va a polarizar, hermanos. Todo se está polarizando. No va a haber lugar para los ambiguos, no va a haber lugar para la parcialidad, para la neutralidad, para estar en el punto muerto, en el punto neutro. No, eso va a dejar de existir. El centro va a desaparecer. O eres de derechas o eres de izquierdas. Que el Señor bendiga su palabra.